Pero Jay no tenía suficiente con la palabra de Nielsen. Tenía que encontrar pruebas sólidas de la identidad de la víctima. A esas alturas de la investigación, estábamos muy preocupados porque creíamos que si acusábamos a Nielsen del asesinato de John Smith y este se presentaba en el tribunal de Old Bailey el primer día del juicio, perderíamos toda la credibilidad. Así que debíamos estar completamente seguros de la información que teníamos. Para que Jay tuviese las pruebas que necesitaba, el equipo forense centró todos sus esfuerzos en el cuerpo de la última víctima de Nielsen. Extrajimos los miembros de las bolsas y con mucho cuidado colocamos todas las extremidades y los huesos en el suelo. Al final, unimos todas las partes sin ninguna dificultad. Al ver todos aquellos miembros unidos en el depósito de cadáveres y pensar que eran seres humanos que hacía poco tiempo que estaban caminando por la calle y que eran felices, me invadió una sensación espantosa. Bowen acabó de unir los cuerpos. Cogió una de las manos desmembradas y con mucho cuidado tomó las huellas dactilares. Jay las cotejó con los informes de la policía y consiguió la confirmación que necesitaba. La última víctima de Nielsen era Stephen Sinclair, de 22 años. Acusaron formalmente a Dennis Nielsen por asesinato. Entonces, Jay pudo empezar a investigar qué hizo la última víctima de Nielsen durante los días previos a su muerte. Hábleme de Stephen Sinclair. Fuimos a mi apartamento y nos pusimos a beber. Se quedó dormido. Así que me senté con los cascos puestos para escuchar música. Empecé a recordar varias imágenes. Sabía que tenía que matarlo. La combinación entre el alcohol y la música me hizo llorar. ¿Cómo estás? ¿Stephen? Tranquilo. Sigue durmiendo. ¿Lo ves, Stephen? No ha dolido tanto. Ahora ya nadie podrá tocarte. Tras el arresto de Nielsen, la policía encontró el arma casera que había usado para estrangular a Stephen Sinclair. Este fue uno de los instrumentos que usó para estrangular a su última víctima. Es una corbata con un trozo de cuerda. Dijo que mató a casi todas sus víctimas con una corbata. De hecho, al final de la confesión nos gastó una broma y dijo: antes tenía 15 corbatas y ahora solo me queda un alfiler en una. Así era su sentido del humor. Lo siguiente que Jay tenía que descubrir era cómo Nielsen se había deshecho del cuerpo. No recuerdo nada más hasta que me desperté a la mañana siguiente. Seguía estando en el sillón. Y estaba muerto. ¿Qué hizo cuando vio a Sinclair muerto en el sillón? Por la tarde, puse un trozo de plástico en medio de la habitación principal. Cogí el cuerpo, lo puse encima del plástico y cogí un cuchillo de cocina muy largo. Brotaba muchísima sangre e incluso se acabó manchando la alfombra.
Le corté la cabeza, cogí una olla del cuarto de baño, la metí dentro y la llené de agua. Nielsen dio detalles sobre cómo hirvió las partes desmembradas del cuerpo para separar la carne de los huesos. Más tarde, Nielsen confesó cómo había empezado a tirar los restos hervidos por el retrete de forma sistemática. La policía siguió reconstruyendo el caso contra Nielsen y centró su atención en intentar identificar a las otras víctimas. El rastro de muerte y mutilación estaba a punto de alargarse aún más. La búsqueda por identificar a las víctimas de Dennis Nielsen no había hecho más que empezar. La policía consiguió ponerle nombre a su última víctima, Stephen Sinclair. Los otros dos cuerpos que descubrieron en el apartamento de Nielsen al norte de Londres seguían siendo desconocidos. Pero Nielsen afirmaba que había matado como mínimo a 12 hombres más. Quizás haya unos 15 o 16. Para Peter Jay, identificar a las otras víctimas se convirtió en un reto personal. El 60% de los hombres que trabajábamos en el equipo éramos padres. Así que estuvimos de acuerdo en llevar la investigación hasta el límite, ya que nos sentíamos en deuda con los padres cuyos hijos habían sido víctimas de Nielsen. Así que trabajamos bajo mucha presión. Teníamos la pretensión de llegar lo más lejos posible para que al final del camino pudiéramos hablar con los padres y decirles: tu hijo era una de las víctimas o tu hijo no era una de las víctimas. Para descubrir qué les había pasado a los otros hombres que Nielsen había matado, la policía se centró en su antigua dirección, la avenida Melrose. Hemos registrado el apartamento de Cranley Garden, pero creo que le ha dicho a mis agentes que antes vivía en Willesden Green. Sí. Vivía en la planta baja y era el único que tenía acceso al jardín. ¿Y qué encontraremos allí? A menos que los contratistas lo hayan limpiado todo, debería haber pruebas de los restos de 12 o 13 personas más. ¿Quién es este hombre a quien no le importa admitir que ha matado a más de una docena de hombres? Nació en Fraserburgh, Escocia, de padre noruego y madre escocesa. Dennis Nielsen tuvo una infancia difícil. El escritor Brian Masters entrevistó a Nielsen durante varios meses. No tuvo una relación cercana con su familia, excepto con uno de los miembros, su abuelo, Andrew. Era pescador y desaparecía en el mar durante semanas. Masters cree que la muerte de su querido abuelo arruinó la infancia de Nielsen. Lo llevaron a la cocina y encima de la mesa había una gran caja donde estaba su abuelo. Nadie le explicó qué quería decir, y creo que en ese momento su concepto de muerte y amor se fusionaron. Dennis Nielsen se marchó de casa para unirse al ejército justo después de cumplir los 16 años y sirvió en el centro de abastecimiento. Fue allí donde Nielsen aprendió el oficio de carnicero, que más tarde usaría para diseccionar los cuerpos de sus víctimas. Después de cumplir 11 años de servicio, Nielsen se unió a la policía metropolitana. Pero al cabo de 11 meses dejó el cuerpo, alegando que su estilo de vida, basado en la promiscuidad homosexual, iba en aumento. Su antiguo novio, Martin Hunter Craig, recuerda la época que pasó al lado de Nielsen con una mezcla de sentimientos. Era muy fácil llevarse bien con Des cuando no estaba borracho. Era una persona muy sensible y simpática. Era como un hermano mayor. Pero cuando bebía se transformaba en una persona... no sé cómo definirlo. Un poco detestable. Se volvía completamente grosero y eso no me gustaba. Antes de que lo arrestaran, trabajaba como funcionario ejecutivo en una oficina de empleo en el norte de Londres.
Para descubrir cómo un funcionario aparentemente respetable se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíferos de la historia británica, Peter Jay le preguntó a Nielsen cómo fue la primera vez que mató. Nielsen recordó cómo había empezado todo durante la Nochevieja de 1978. Después de beber considerablemente, Nielsen regresó a su apartamento con un joven. Más tarde, Nielsen le contó al escritor Brian Masters que al despertar, tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. Nielsen dijo que le sorprendió la cantidad de fuerza que brotó de su cuerpo después de tomar la decisión. Dijo que la decisión la tomó desde el interior y que se dejó llevar. Aunque Nielsen recordó cómo había matado a su primera víctima anónima, Jay se sintió frustrado porque Nielsen no supo decirle por qué lo hizo. Estábamos frustrados, así que pensamos en todas las posibilidades que podían haberle llevado a matar a esa persona. Detrás de un asesinato siempre hay un motivo, pero en este caso no fue así. Brian Masters habló con Nielsen durante varias semanas y llegó a la conclusión de que Nielsen quería ocultar el motivo que lo empujó a cometer el asesinato. Después de hacerlo sintió un gran consuelo y aunque parezca sorprendente, creo que él mismo usó la palabra benevolencia. Nielsen trató como algo bonito lo que hoy en día se conoce como cadáver. Cuidó de él. Tenía la mente perturbada y se aseguró de que el cadáver estuviera cómodo. Lo sentó en el sofá delante del televisor. Cuando volvía de trabajar se encontraba con el cuerpo en el sofá y se ponía a hablar con él. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Era como el sustituto del compañero que le faltaba. Le gustaba tener cerca a la muerte. Le agradaba la compañía de los cadáveres. Nielsen admitió que cuando tenía visitas escondía su retorcido secreto bajo las tablas del suelo. Ahora lo pienso y creo que tenía a un par de personas bajo las tablas del suelo. La gente me dice, viviste mucho tiempo con ese hombre, ¿por qué no miraste aquí o allí? Bueno, sí que miré. Guardaba la ropa en el armario y no había bolsas. Evidentemente, cuando todo eso pasó yo no estaba en casa. Supongo que empezó a guardarlos bajo las tablas del suelo en el jardín o quizás los tiraba por el retrete, pero se deshizo de los cuerpos. Nielsen compartió piso con el cadáver de su primera víctima durante 6 meses y ni tan siquiera sabía su nombre. Entonces, Jay le preguntó a Nielsen sobre su segunda víctima. Esta vez Nielsen sí que recordaba el nombre, un nombre demasiado familiar para Peter Jay. El segundo fue Ken Ockendon. Un chico llamado Kenneth Ockendon había desaparecido hacía un tiempo. Era un turista de clase alta que se había esfumado de la faz de la tierra. Nos quedamos completamente boquiabiertos porque de repente, 5 años después, teníamos al hombre que había matado a Kenneth Ockendon, el hombre que la policía había buscado durante tanto tiempo. El equipo forense buscó huellas dactilares en el apartamento de la avenida Melrose, pero no descubrió nada que corroborase que la segunda víctima de Nielsen fuese Kenneth Ockendon. Contra todo pronóstico, el equipo forense encontró lo que estaba buscando en el apartamento de la calle Cranley Gardens. Cuando Nielsen se marchó de la avenida Melrose, se llevó todas sus pertenencias y una de las cosas que cogió fue un callejero de Londres. Buscaron huellas dactilares en todas las páginas del callejero con una increíble minuciosidad. Para resaltar las huellas en el papel, los forenses usan un producto químico llamado ninidrina. Si hay alguna huella, la ninidrina reacciona con las sustancias químicas que hay en el sudor humano, y las huellas resaltan en la oscuridad con un color rojizo conocido como púrpura de Ruemann.